Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Hola, buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy vamos a hablar acerca del sector de la salud y para ello tenemos el placer de contar por un lado con Diego, que trabaja en la gestora de Candriam. ¿Qué tal, Diego? Todo bien, gracias. Y por otro lado contamos con Asís, que trabaja en la gestora de Bellevue. ¿Qué tal, Asís? Hola, Javier. Muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros una vez más. Bueno, encantado de teneros a los dos y entrando ya en materia, la primera pregunta va a ir para Diego. El año 2022 ha sido un año donde las empresas que más han sufrido han sido las de crecimiento por las alzas de los tipos de interés, mientras que sectores más defensivos como puede ser el de la salud han tenido un mejor desempeño. ¿Qué valoración haces del comportamiento del sector en el año 2022 y a qué se ha podido deber esa fortaleza en momentos de alta volatilidad? Gracias por la pregunta. Pues como hemos visto en el año 2022, ha sido el año de los bancos centrales. La inflación ha venido para quedarse y los bancos centrales se han visto abocados a subir tipos de interés en esta coyuntura, desde Estados Unidos hasta Europa, que vamos algo más rezagados, pero a lo largo y ancho del planeta hemos visto que han subido tipos de interés. ¿Esto qué ha conllevado? Que las empresas de crecimiento se hayan visto penalizadas, ya que si necesitan acudir al mercado, los tipos de interés las penalizan cuando van a financiarse. Por otra parte, tenemos el sector salud, que es totalmente opuesto. Es un sector más defensivo en el que existen empresas de gran capitalización con un fuerte poder de fijación de precios. Si ese tipo de empresas necesita acudir a ellas por un medicamento porque tienen una patente, es una necesidad. Yo tengo que acudir al mercado y no puedo ser inmune a ellas. Y luego es un sector que nos aporta estabilidad en momentos de volatilidad, porque es un sector más defensivo y se ha visto a lo largo de los ciclos y cuando han subido tipos de interés que nos aporta estabilidad en la cartera. De otra parte, tenemos, que me gustaría destacar, es un sector con un fuerte poder de M&A. A lo largo de los años hemos visto históricamente que se han producido operaciones de M&A. ¿Por qué se producen operaciones de M&A? Porque tenemos grandes farmacéuticas que necesitan sinergias con otro tipo de compañías que les aporten medicamentos o que les aporten una patente nueva que no existe en el mercado. Y están dispuestos a pagar altas primas. Hemos visto a lo largo de los años cómo esas primas han sido pues, de un 100%, de un 120%, lo que da cierta actividad a este sector. Para el año 2023 seguimos siendo positivos en lo que respecta a ese M&A. ¿Por qué? Porque van a producirse menos operaciones de IPO, menos operaciones en bolsa, de salidas a bolsa. Las farmacéuticas necesitan de esas sinergias con esas nuevas patentes. Y de otra parte, también me gustaría destacar que ese tipo de compañías tienen unas patentes y esas patentes pueden estar 8 o 9 años en el mercado, pero cuando esas patentes desaparecen, el medicamento se convierte en genérico, entonces su margen de beneficios es menor y al ser menor necesitan buscar nuevas sinergias y nuevas patentes. En lo que respecta a valoraciones, creemos que respecto a los niveles históricos nos encontramos en niveles atractivos de entrada. Comentaba la semana pasada con el equipo gestor, hemos visto que el año 2022 ha sido más defensivo en lo que respecta a este tipo de compañías. Estamos más sesgados a compañías de big caps, de gran capitalización, pero en el último trimestre del año hemos empezado a ver niveles atractivos para las small caps. Hemos ido incorporando gradualmente empresas de small caps. Por lo tanto, me parece que hay que ir combinando esas dos patas de empresas de gran capitalización con una parte de small caps. Y de otra parte, me gustaría destacar que este es un sector que necesita madurez a lo largo del tiempo. No es un sector para estar un mes, 2 meses. Como hemos comentado anteriormente, las patentes, el ciclo de vida son 8 o 9 años y para desarrollar una patente no se necesitan solo un mes, 2 meses. Por lo tanto, los inversores deben ser conscientes de que el horizonte temporal es medio para este tipo de sector. Muchas gracias, Diego. Una vez hecho un poco la valoración de lo que ha sido el año 2022, pasando un poquito más al año que viene, finalmente parece que China ha interrumpido su política de COVID-0 y la atención del sector y de las principales economías está dejando de centrarse tanto en el coronavirus. Y bueno, la pregunta para Asís es ¿qué repercusión puede tener esto en las cuentas de las empresas con esta nueva situación y si está el sector preparado para este contexto? Muchas gracias, Javier. Pues la respuesta corta que te daría es que sí que están preparadas y, de hecho, me atrevería a decir que el contexto para las compañías que forman este sector salud en China es muy favorable y que el potencial, de hecho, que vemos es enorme, ¿no? Pero vamos a explicar por qué y vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Como decías, hemos terminado esa política de COVID-0 en China, hemos visto una reapertura de la economía, ¿no?
Pero hay dos pilares que son fundamentales para el gobierno chino, ¿no? Uno es el crecimiento económico y dos es la estabilidad social, ¿no? Y la verdad es que esa política de COVID-0, pues podemos decir que lo está poniendo en entredicho, ¿no? Hemos visto como el crecimiento en China los últimos años pues no ha sido tan boyante como el que nos tenía acostumbrado anteriormente, y también hemos visto como la tasa de desempleo entre la población más joven iba en aumento, ¿no? Y todo eso derivó en protestas sociales como hemos visto. Luego, además, hay que tener en cuenta, como ya sabemos y hemos vivido, que la variante Omicron es tremendamente contagiosa y que el aumento de casos pues, fue exponencial, como estuvimos viendo antes de la reapertura, ¿no? Entonces, por resumir mucho, digamos que eso llevó al gobierno chino a acabar con esa política de COVID, ¿no? A esto, a mí me gustaría añadir que el ruido político entre entre China y Estados Unidos se ha reducido considerablemente, ¿no? Con lo cual vemos esas dos mayores incógnitas que existían, política de COVID-0 y ruido político, una ha desaparecido y la otra se ha reducido considerablemente. Y esto es lo que nos hace ser tremendamente optimistas para este año. ¿Por qué? Porque a partir de ahora podemos decir que los inversores se van a focalizar en los fundamentales de las compañías que son tremendamente atractivos, ¿no? De hecho, venimos probablemente a vivir una de las mayores caídas del sector salud chino en los últimos 20 años. Pero como bien dicen los gestores, nunca han visto al sector salud chino tan atractivo por valoración como ahora, ¿no? De hecho, desde que se anunció esa reapertura de la economía, hemos visto cómo ha empezado a tirar un poco el sector y el mercado chino en general, y estamos empezando a ver ciertas entradas de dinero, que eso siempre es positivo, ¿no? Luego también no podemos olvidar las oportunidades que nos ofrece este sector salud chino a largo plazo, ¿no? El envejecimiento de la población china está siendo muy rápido. De hecho, se estima que el número de personas mayores de 60 años va a ser mayor de 400 millones de personas, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿no? Al final, ¿esto qué significa? Que a mayor edad, pues el porcentaje de recursos que destinas al sector salud, pues es mayor, ¿no? Además, el sector salud es un sector que se considera clave para el gobierno chino, también por esos dos pilares que comentábamos, para mantener esa estabilidad social y porque el sector salud es un sector que en términos generales crece el doble de rápido que el Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Y además, otra cosa que creemos que es interesante comentar es toda la innovación que viene también de China. Muchos se piensan que China es la cutrez esa de voy a copiar algo, copiar y pegar y lo saco, voy a copiar la molécula de la medicina una aspirina y para adelante, ¿no? Nada más lejos de la realidad. De hecho, obviamente, en publicaciones científicas el líder a día de hoy sigue siendo Estados Unidos, pero el segundo ya es China por delante de Europa, ¿no? Con lo cual, están construyendo, digamos, el sector salud desde cero. La importancia que tiene para el gobierno es brutal, ¿no? Por todo lo dicho, creemos que es un buen momento para entrar en el sector salud actualmente por valoración y que el potencial a largo plazo es innegable, ¿no? De hecho, en los dos fondos que tenemos que invierten en China y en el asiático, hemos aumentado el peso hasta un 40% en China y en el de países emergentes de salud hasta un 60%, ¿no? Con lo cual, como decía, sí que vemos potencial en el sector salud chino, tanto a corto como a largo plazo a día de hoy. Bueno, y después de haber hecho un análisis tanto del año 2022 como del año 2023, las consecuencias de la reapertura de China, pensando un poquito más en el futuro, has comentado alguna variable como puede ser el aumento de la esperanza de vida en China, y es algo que se está dando mucho a nivel mundial, el aumento de la población mundial de forma general. Y bueno, la pregunta para Diego es ¿qué otros factores pueden ser determinantes para que este sector mantenga la evolución positiva en los próximos años y qué tendencias dentro del sector deberían poner el foco los inversores? Bien, gracias por la pregunta. Pues como ha comentado Asís, tanto el aumento de la esperanza de vida como el aumento de la población conllevan que exista una clase media, por ejemplo, en China más boyante. Si yo tengo mayor esperanza de vida, mayor calidad de vida, voy a demandar otro tipo de necesidades. Ya no me voy a procurar solo de poder vivir y mantener mi casa, sino que necesito salir, necesito viajar, necesito tener una mejor atención médica. Esta es una de las claves que estamos viendo en el mercado asiático. De otra parte, ¿qué pasa? Que yo conforme tengo una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida, surgen enfermedades y al
cumplir ciertas edades, pues existen determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que está ahí. El cáncer es una enfermedad que surge con la edad. Hemos visto un claro aumento en este tipo de incidencias, pero no solo del cáncer. Estamos hablando, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades como puede ser la artritis o como pueden ser enfermedades raras. Existen más de 700 millones de personas en el mundo diagnosticados con enfermedades raras. Entonces, creemos que hay ciertos catalizadores como pueden ser el cáncer, la artritis, las enfermedades raras que surgen con la edad y que hay ciertos sectores que se pueden ver beneficiados en este aspecto. ¿Cuáles son los catalizadores que vemos a futuro principalmente? La innovación. Sin duda, la innovación. Las compañías de hace 50 años no tienen nada que ver con las que vemos ahora. ¿Qué tendencias vemos dentro de esa innovación? Se ha visto con el COVID, el ARN mensajero. El ARN mensajero es una de las capacidades que se está desarrollando y que iremos viendo a lo largo de estos años como un catalizador clave de innovación en el sector salud y que puede empujar a las cotizaciones de las compañías en el largo plazo. ¿Qué otro tipo de avances vemos? Pues, por ejemplo, en el campo de la oncología, como sabéis, los inversores tenemos un fondo especializado en oncología y ¿qué estamos viendo como tendencias claras dentro de ese campo de la oncología? Para tratar los cánceres, antes teníamos una radiación, la quimioterapia general, que atacaba todas las células, mientras que ahora tenemos diagnósticos especializados y atacamos los medicamentos intentan atacar solo las células cancerosas para mejorar la salud del paciente. O la degradación de proteínas, también es uno de los grandes avances que estamos viendo. Entonces, creemos y estamos positivos en el medio y largo plazo respecto al sector salud, porque creemos que la innovación es uno de esos catalizadores fundamentales que va a seguir tirando de este sector. Muchas gracias, Diego. Y bueno, ya para concluir, la última pregunta, en este caso para Asís, viene un poco relacionada con el tema de la innovación y con la integración de la tecnología en el sector salud. ¿Cómo pueden repercutir estos cambios o esta integración tecnológica en la atención sanitaria y qué perspectivas tienes para estas empresas con un alto grado de innovación? Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que la tecnología y la digitalización van a ser claves para el futuro del sector salud y para toda la innovación que está por llegar, como comentaba Diego, ¿no? Normalmente, no los inversores, pero sí la gente suele pensar cuando piensa en sector salud, pues gran pharma y lo focaliza en nuevos medicamentos que están llegando al mercado, muchos de ellos obviamente tremendamente importantes pues para curar enfermedades pues como el cáncer, ¿no? Todos los avances que ha habido, ¿no? Pero la cantidad de productos y servicios que están llegando a través de compañías al sector salud, con ese componente de tecnología y digitalización, es enorme, ¿no? De hecho, hay tres pilares por los que al sector salud se le considera una megatendencia a largo plazo, ¿no? Demografía, que también ha comentado Diego. No es que cada vez seamos más personas en el mundo, sino que hay un claro envejecimiento de la población y a mayor edad, pues mayor probabilidad de sufrir determinadas enfermedades crónicas. También comentaba Diego artritis y eso al final lo que requiere es un mayor destino a gasto en salud, ¿no? Luego también decía cambios en el modo, en el estilo de vida, ¿no? Modos de vida más sedentarios, estrés, pues también va aparejado con el surgimiento de determinadas enfermedades. Otro ejemplo puede ser la diabetes. A día de hoy hay más de 500 millones de personas afectadas por esta enfermedad y se destina más de 1.000 millones de dólares para el tratamiento o cuidado de esta enfermedad o para complicaciones derivadas de la misma, ¿no? Y el tercer pilar muy importante es la innovación. La innovación es clave, la que viene por parte de los medicamentos. Por ejemplo, a día de hoy todo el mundo o todo el sector está hablando de la nueva aprobación de un medicamento por la FDA contra Alzheimer, ¿no? Que nos podemos decir que nos ha dejado todos con la boca abierta, una enfermedad que parecía que no tenía cura, ¿no? Y a esto hay que añadir, como decía, todos los productos y servicios que vienen, ¿no? Pues los dos primeros pilares que comentábamos, demografía y cambios en el modo o estilo de vida, al final lo que se traduce es en un mayor gasto en salud, ¿no? Por poner un dato que creo que es muy interesante, solo en Estados Unidos se destinan 3 trillones de dólares al año a este sector, que se dice pronto y es una barbaridad, ¿no? Pues se estima que el 10% de todo ese gasto, es decir, más de 300 millones de dólares, podrían usarse de una forma más eficiente, ¿no? Pues es precisamente aquí donde las compañías innovadoras o la tecnología juegan un papel clave, ¿no? Porque, como hemos dicho, los gastos del sector salud son crecientes, ¿no? Y el objetivo de esa tecnología es ahorrar en costes al sistema de salud,
para que sea eficiente y sostenible de cara al futuro, ¿no? Aquí me gustaría poner un ejemplo de una compañía que es como más fácil lo vamos a entender, ¿no? Edwards Lifesciences, por ejemplo, ha desarrollado una válvula para el corazón, para la aorta, ¿no? Cuando la sangre no fluye, por decirlo así, correctamente el corazón y la vena, ¿no? Entonces, antes la operación era tremendamente complicada, tenía como quien dice, abrirte en canal, la operación era súper invasiva, riesgo de sufrir infecciones y el tiempo de recuperación muy largo, ¿no? A día de hoy, con esta válvula, te la introducen con un catéter por la pierna hasta el corazón y te la dejan y salen, ¿no? La operación es mucho menos invasiva, mucho menos riesgo de sufrir infecciones y el tiempo de recuperación para el paciente es mucho más rápido, ¿no? Y la gente pensará, bueno, ¿y cómo ahorras en costes? Porque obviamente la valvulita, la compañía tiene que ganar dinero, ¿no? Pues si antes el paciente tenía que estar en el hospital 2 semanas y media, 3, para recuperarse, a día de hoy, al segundo o tercer día está saliendo por la puerta, ¿no? El ahorro en costes que le está suponiendo al sistema sanitario es bestial, ¿no? Esta es la clase de tecnología que está revolucionando el sistema de salud. A esto hay que añadir, por ejemplo, los dispositivos de monitorización de glucosa en sangre para pacientes diabéticos, que estén siempre en un rango óptimo y que no haya complicaciones derivadas de estar fuera de ese rango. A mí un tema que me fascina es todo relacionado con robótica aplicada a procedimientos quirúrgicos o, por ejemplo, la telemedicina, que es una cosa que antes del COVID era como impensable, ¿no? Pero el hecho de que tengas un médico 24 horas disponibles, obviamente para cosas más leves, un catarro, pero que puedas tener una primera toma de contacto con él, te puedas recetar unos medicamentos y con una electrónica puedas ir a la farmacia y comprarlo directamente, pues el ahorro en costes que le está suponiendo y tiempo al paciente también es brutal, ¿no? Con lo cual, toda esta innovación está, podemos decir, transformando el sistema de salud. Toda la innovación que llega es impresionante y este es el tipo de compañías que obviamente van a cambiar el sistema de salud y en las que intentamos buscar en nuestros fondos. Perfecto, muchas gracias, Asís. Bueno, pues en principio con este tema de la integración tecnológica en el sector salud daríamos por finalizado el programa. Os doy a los dos las gracias por haber venido y esperemos que os volváis a pasar en alguna otra ocasión. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Javier. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo a todos. Bueno, gracias, chao, chao.